verso 46. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos necesitados delante de tu presencia, Señor, dándote gracias a ti, porque a pesar de esta pandemia, tú nos has guardado y nos tienes aquí, Señor, reunidos en una forma presencial para darte gracias a ti. No solamente este día, sino por supuesto cada día que tú nos permites vivir. Que nuestra actitud sea, Señor, darte gracias a ti por todo. Te pedimos que nos envíes la palabra, que nos des claridad, que nos des de tu gracia, Señor, para poder enseñar tu bendita palabra, y que cada uno de los oyentes y aún los que están a través de las redes reciban testimonio del autor, que es el Espíritu Santo, el que tú usaste para que los santos hombres, como dice la epístola a Pedro, fueran inspirados. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poner por obra tu bendita palabra, y que podamos, Señor, entenderla por espíritu y no solamente por alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Ahí dentro del texto original, el texto hebreo, se encuentra escondida una palabra que en el hebreo es Yadaj, termina con una H y generalmente se pronuncia como J, Yadaj. Y Yadaj lo traducen en este verso acción de gracias. Y es interesante que esa palabra es muy amplia y nos da una idea de cómo nosotros debemos de tener una actitud continua y constante de acción de gracias, especialmente en estos tiempos. Es difícil dar gracias a Dios cuando las cosas caminan mal. Es difícil dar gracias a Dios cuando un ser querido ha muerto, ya sea por la pandemia o por cualquier otra situación. Es difícil dar o tener la actitud de acción de gracias cuando nosotros hemos perdido el trabajo, o el trabajo, lo que recibimos de él, no nos ayuda lo suficiente. Ante cualquier circunstancia, a mí me llama mucho la atención que esta palabra acción de gracias la encontré aquí en Nehemías y se traduce como reverenciar a Dios. Y obviamente, aunque este es un culto de acción de gracias, solo es la motivación para que nosotros entendamos un poquito más qué clase de actitud nosotros debemos de tener. Muchos, cuando leen el Antiguo Testamento, algunos toman la actitud de tratar de trasladar las costumbres del Antiguo Testamento a la iglesia hoy, y se comete un gran error. Pero lo que sí podemos nosotros entender es que el Antiguo Testamento debemos interpretarlo, debemos de entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, en alguna ocasión escuché, me parece, una frase que me gustó, que el Antiguo Testamento habla de acciones, sean estas buenas o malas, y por eso se traslada 613 mandamientos para tratar de establecer Dios a su pueblo a través de la ley, lo que quería Él que se hiciera, que fuera agradable, conforme a su carácter, conforme a lo que Él deseaba. Pero el Nuevo Testamento va más lejos y nos habla de actitudes. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento solo se veía que era lo que usted hacía mal, pero no se miraba lo de adentro necesariamente. Pero ahora el Señor, cuando Él vino, es interesante cómo su enseñanza en algún momento ante los fariseos fue la siguiente: habéis oído que el que adultera con la mujer de su prójimo, pues obviamente comete adulterio, y eso no es agradable a Dios. Pero entonces el Señor dice: mas yo os digo, tratando de establecer con la autoridad que traía como hijo de Dios, en el mas yo os digo que cualquiera que solo vea
y desee a la mujer de su prójimo, eso es interno. Esos son deseos internos, eso es lo de adentro. Con solo ver y desear a la mujer de tu prójimo, dice el Señor, ya adulteraste en tu corazón. De tal manera que el Señor profundizó mucho más, y de eso se trata el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, sombras, vemos figuras, vemos tipos en el Antiguo Testamento, en todas las ofrendas y sacrificios que se hacían, y de lo cual el libro de Levítico nos recoge un buen registro de cómo debía de hacerse. Fue muy meticuloso el Señor para trasladarle precisamente al pueblo de Israel cómo debía de presentar las ofrendas, de qué manera debería de hacerlo. Hoy, por supuesto, nosotros no traemos un corderito a la iglesia, sino que la Biblia en el Nuevo Testamento pues nos habla de ofrendas. Muchos, en base a lo que estoy diciendo, atacan directamente el diezmo. ¿Cuántos saben que el diezmo está siendo atacado ahora? Puede ser que usted tenga la doctrina de que el diezmo ya no es para este tiempo, porque de alguna manera nosotros vemos que los hermanos vienen a las iglesias, pero no siempre tenemos la idea completa de lo que creen. Y por eso me gustó mucho que el hermano Rodolfo esta mañana indicó que en Iglesia de Cristo Betel creemos que el diezmo es voluntario. Aquí a ninguno de ustedes se les va a obligar a diezmar. Aquí espero en Dios que, como no siempre yo predico, nadie predique que usted si no diezma es un ladrón, porque usan Malaquías capítulo 3 precisamente de una mala manera, porque tenemos que ser cuidadosos que a nosotros el hermano Otto, y yo no tengo ningún problema porque esta es la iglesia que el Señor me ha permitido ministrar desde que se fundó con 4 familias, y creo tener el derecho entonces de poder enseñar la palabra como el Señor me la ha mostrado, y usted tiene todo el derecho de juzgarla, de examinarla a la luz del Espíritu Santo que usted tiene dentro. Pero Él nos enseñó a nosotros 3 clases de diezmo, ¿se acuerda? Primero el diezmo de Abraham, luego nos habló del diezmo de Jacob, y finalmente nos habló del diezmo de la ley, diríamos el que le fue dado a Moisés. El diezmo de Abraham tiene 3 características a su vez. Es voluntario, porque Abraham nadie lo obligó a dar diezmos a Melquisedec. Lo puede ver en el libro de Génesis, cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Es revelado porque sin duda se lo revelaron a Abraham. Así que si a usted no le han revelado el diezmo, claro, uno puede tener la idea de que no, a mí no me lo han revelado, pero de una manera carnal, ¿verdad? Porque no lo quiere dar. Pero tiene que ser revelado, debe de ser voluntario. Y hay un tercer elemento muy importante, que cuando usted diezma, usted está reconociendo autoridad. Porque Abraham, cuando entregó los diezmos de todo, usted ve los contextos ahí en Génesis, dice que él reconoció en Melquisedec un sacerdote del Dios Altísimo, es decir, al sacerdote del Dios Altísimo. Entonces es muy interesante que el Antiguo Testamento nos traslada sombras. Y muchos dicen, no, es que se enfocan en el diezmo legal, y si la ley ya fue quitada, y estamos completamente de acuerdo que la ley ya no se puede cumplir, porque el único que la cumplió fue el Señor. Y ese era un antiguo pacto. Nosotros vivimos por la gracia y misericordia del Señor en un nuevo pacto, que la Biblia le llama el mejor pacto. Qué bendición la que nosotros tenemos. Pero es precisamente en el nuevo pacto donde nosotros entendemos que si somos hijos de Abraham, y Gálatas dice que somos hijos de Abraham por la fe. Léalo ahí en Gálatas. No le voy a dar los versos, usted así lo escudriña. Pero dice que todo aquel que es hijo de Abraham lo es por la fe. Y si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham hagamos. Así que si a usted le es revelado el diezmo, si usted lo hace reconociendo autoridad y lo hace en forma voluntaria, seguramente
Dios traerá bendición sobre su vida. Entonces, para los que se han incorporado a Iglesia de Cristo Betel, no vaya a pensar, ni vaya a criticar, ni vaya a decir, ay, es que los hermanos ya están en eso de traer esto y traer lo otro, porque si usted no lo cree, escudriñelo, pero no lo critique. Sencillamente, los que lo hacemos de alguna manera creemos que estamos haciéndolo para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pregunte si tiene dudas acerca de esto. Entonces, volviendo a la palabra yadá, que se puede traducir reverenciar o adorar, pero con manos extendidas. Muchas cosas que nosotros hacemos y que también fue motivo de crítica cuando en Ministerio Selim se reveló la restauración del tabernáculo de David. Usted sabe que al doctor Ríos se le criticaba, y llama la atención que quienes lo criticaban eran precisamente las iglesias pentecostales, que no tenían suficiente doctrina ni tenían la revelación que a él le habían dado. Y obviamente, como gracias a Dios la doctrina ha seguido corriendo, yo me gozo tremendamente porque el esfuerzo que se ha hecho de subir todos los mensajes del doctor Ríos, que a algunos los pone contentos, pero a otros los pone enojados. Y especialmente me parece que pone enojados a los ministros que dejaron la doctrina que recibieron. Porque cuando sus ovejas empiezan a oír otra vez a este siervo que el Señor usó y que le dio una palabra que no era de él, porque si fuera de él no fuera atemporal, si fuera de él no nos interesaría, pero si fue un instrumento que nosotros tenemos el testimonio que fue usado de parte del Señor para revelar muchas cosas, el volver a escuchar, hermano, esa doctrina, esa palabra nos bendice. Gracias a Dios el esfuerzo ya casi capitaliza 2000 temas en orden alfabético ahí en el canal de YouTube, y yo lo animo a que usted, miembro de Iglesia de Cristo Betel, se llene de esa palabra, porque sin duda va a ser bendecido y cada vez va a ser más edificado para prepararse para la venida del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor. Nosotros, dentro de lo que hacemos, aunque algunos lo han olvidado, porque yo no sé si vienen cansados o vienen debilitados o no sé qué les pasa, pero a veces se nos olvida hacer yadá, adorar al Señor con nuestras manos extendidas para darle gracias porque nos dio vida, para darle gracias porque tenemos alimento, para darle gracias por una salvación tan grande, para darle gracias porque nos usa para servirlo, para darle gracias porque nos ha dado familia, para darle gracias por todas las cosas que nosotros, hermano, tenemos, y que por la misericordia de Dios debemos levantar nuestras manos y hacer yadá, acción de gracias a Dios. Aleluya. También se traduce aclamar, alabanza, cantar, celebrar, confesar, dar. También involucra dar, y aquellos que hoy trajeron algo para dar están haciendo acción de gracias a Dios. Aleluya. También habla de glorificar. Pero ahí en Nehemías, en el capítulo 11 y verso número 17, si usted solo voltea la página de su Biblia, dice: y Matanías. Yo quiero decirle que Nehemías es un libro de restauración. Es un libro donde el Señor restaura no solamente el templo que lo hizo Esdras, sino que restaura, ya restaurado el templo, las murallas de Jerusalén. Hoy no vamos a hablar en el contexto de ministración del alma, pero todo el libro de Nehemías nos habla de restauración. ¿Y cuántos saben que el Señor está restaurando nuestras vidas? Él está interesado en restaurar tu vida, hermano amado. Él está interesado en restaurar tu matrimonio. Él está incluso interesado en restaurar la manera como haces negocios. Está interesado en restaurarlo todo. Dice amén. Entonces, en el 11:27 dice: y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal.
Asaf, el principal. Esto está en contexto de restauración de alabanza. Y es que las acciones de gracias está involucrado en ese contexto de la restauración del tabernáculo de David. Y dice, el que empezaba las alabanzas. Por eso yo no sé hasta dónde ha entendido cada director de alabanza que Dios le da el privilegio, porque es Dios el que le da la oportunidad y el privilegio de ser director de alabanza, cómo debe de prepararse. Porque indudablemente dice, mire lo que dice la palabra acá, el principal, el que empezaba las alabanzas. Pero note, después dice, y, no sé si lo tiene ahí en el texto, y acción de gracias. Dentro de esas alabanzas también se iba a hacer acción de gracias. O sea, no se olvide usted que precisamente cuando alabamos, en nuestro ser interior debe estar claro que venimos a darle gracias a Dios, aunque alguien de nuestra familia esté grave, aunque no tengamos quizá para regresar en el bus, aunque haya situaciones difíciles, nosotros vamos a dar acción de gracias al tiempo de la oración. Note cómo dentro de lo que leemos en Nehemías, cuando Israel fue llevado cautivo, se perdió el culto a Dios. El templo fue destruido. Ellos fueron llevados cautivos. Pero cuando el Señor en su tiempo los regresa, y ya dije que Esdras restaura el templo, Nehemías recibe instrucciones también. Es interesante cómo lo que habían olvidado fue puesto otra vez en práctica. Pero nuevamente insisto que esto tenemos que interpretarlo para nuestra vida a la luz del Nuevo Testamento. Pero yo le quiero poner a usted una base, y ojalá el tiempo me alcance, antes de llegar a algunos versos del Nuevo Testamento sobre lo que le quiero compartir. Es interesante que en el Salmo 26, si usted me acompaña, 26 y verso número 7, nosotros, déjeme encontrarlo acá porque necesito hacer un chequeo de lo que le voy a decir. Salmo 26 y verso, ¿cuál le dije? Verso 7. Qué bueno que esté escuchando bien. Dicho sea de paso, lo que hoy se recaude en ofrendas de acción de gracias, espero que nos sirva, porque también hay que explicar eso, ¿verdad? Estas ofrendas no son para el pastor. Las ofrendas que hemos recibido año tras año ha sido pro templo, y Dios nos dio este hermoso templo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero necesitamos un buen sonido. Y no sé si mi hermano tiene ahí el video. Ya no lo pasamos, Maynor. Pero es un video de 1 minuto. Y se vale soñar, ¿verdad? Se vale creer. Va. Entonces tenemos una oferta de un sonido que creo que nos va a ayudar para que se oiga bien en la... No sé si lo tenemos ahí. Ya había pedido que lo tuviéramos listo. Gloria a Dios. Yo confío que el Señor nos dé los recursos. No es la primera vez que me toca construir un templo. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado esos privilegios. No es fácil, pero cuando tenemos fe, vemos el respaldo de Dios. Bueno, cuando el hermano nos diga que está listo, tal vez me levanta su mano y yo me detengo. Leamos 27 o 26:7, dice, para exclamar con voz de acción de gracias. Para exclamar, dice el Salmo, con voz de acción de gracias. Ahí se usa otra palabra y es todaj. Se parece a yalaj o yadaj. Todaj. Cuando hacemos nosotros todaj, es exclamar. ¿Cómo es exclamar, hermano? No es hablar suavecito, sino es decirle, gracias Dios.
Dice, exclamar era lo que el salmista vivía, con voz de acción de gracias. Es interesante que David vivió un paréntesis de gracia. Aunque él estaba en medio de la ley, Dios le permitió a David tener experiencias maravillosas, como metido en un paréntesis, como que lo adelantaron. Y entonces usted sabe que él tenía que sacrificar corderos en la mañana y en la tarde, porque así lo establecía la ley. Pero David, un adelantado, un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia, el dulce cantor de Israel, tenía experiencias con Dios. Y Dios le debe haber revelado cosas en medio de su gracia, sin ser levita, porque no era levita David. Y se vistió de efod de lino. Entonces él dijo en una tarde: Señor, yo hoy no te sacrifico cordero, sino que hoy levanto mis manos en lugar de ese sacrificio ritual delante de ti, como hablando lo que nos tocaba hacer a nosotros, ahora que vivimos en un periodo de gracia, donde todos los que hemos nacido de nuevo somos sacerdotes. Dice la Biblia: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces usted, como sacerdote que ha nacido de nuevo, en cualquier momento puede hacer todá y exclamar: gracias Dios, aún por las situaciones difíciles que me están viniendo a mi vida. Gloria al Señor. También el Salmo 42:4, aleluya, 42:4 dice: me acuerdo de estas cosas. David está recordando experiencias maravillosas con Dios. Y tiene que ver con cuando él lleva el arca de regreso, y precisamente no la pone en un templo, porque no había templo, sino que hace una tiendita, una carpita. Pero esa carpita se la lleva a su casa. Otra cosa también que nos habla a nosotros de que el lugar santísimo, porque esa carpa solo tenía lugar santísimo, porque ahí metió el arca. Y entonces dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Esas son actitudes de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ahí lo que está haciendo él es todaj, pero se traduce en nuestras Biblias alabanza, pero es la misma palabra que se traduce acción de gracias. O sea que David tuvo un corazón dispuesto a darle gracias a Dios. Yo de lo que le quiero hablar a usted en esta mañana es que aprendamos a ser agradecidos. Hermano amado, ¿alguna vez su mamá o su papá, y yo sé que aquí hay niños chiquitos porque solo los grandecitos están en su clase, pero alguna vez tuvo usted la experiencia que su mamá le dijera: eres un malagradecido? ¿Sí? ¿Tuvo usted esa experiencia alguna vez? Si usted tal vez era rebelde o estaba en una etapa de rebeldía en su casa, tal vez no entendió ni le puso atención. Pero ahora que usted ya no lo ve como hijo, sino que ahora es padre, y a veces se pone a meditar al ver la actitud de sus hijos, y a veces piensa, o tal vez se los vuelve a decir, como se lo dijeron a usted, pero ¿no es cierto que su corazón se duele cuando un hijo no tiene gratitud? Todos los padres que estamos aquí alguna vez hemos tenido esa experiencia. Ahora, todos aquí somos hijos de Dios. ¿No será que el corazón del Padre se duele cuando usted y yo no somos agradecidos con Él? Y es que ser agradecido es más allá de solo traer una ofrenda. Por eso insisto en la actitud que nosotros tenemos que hacer, porque la acción de gracias era alabanza.
era agradecer al Señor por sus virtudes. Por eso alabanza se define de una manera muy sencilla, que alabanza es todo aquello que nosotros hacemos por agradecer por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero adoración es más profundo, porque aunque Dios no haga nada, aunque estemos en medio de un silencio de Dios donde no oímos su voz, aunque el Señor no se manifieste, aunque Dios no conteste nuestras oraciones, o aunque nuestras oraciones son contestadas de una manera diferente a lo que hemos pedido, adoración es que lo adoramos solamente por lo que Él es. Porque Él es Dios, nosotros lo adoramos. Por eso es más profundo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es interesante, hermano, que Levítico, cuando habla de toda, porque Levítico ya le dije que es un libro donde se ponen todas las características de cómo se hacían ese tipo de ofrendas. Y note usted que en Levítico capítulo número 7, si usted me acompaña, y verso número desde el 11, leemos lo siguiente. Y esta es la ley, porque están dando leyes. Gloria a Dios, porque usted no vivimos ahora en tiempo de ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Pero son sombras que nos ayudan a entender. Y esta es la ley del sacrificio de paz. Note que había sacrificios de paz. Hoy no tenemos tiempo para profundizar en eso, porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es un sacrificio de paz. Y dice que se ofrecerá a Jehová, y entonces da instrucciones. Si se ofreciera en acción de gracias, note, había un sacrificio de paz que se podía ofrecer en acción de gracias. Lo que quiero que usted vea es que desde tiempo antiguo Dios establece formas que nosotros le demos acción de gracias, para que no seamos desagradecidos. Ahora, dice, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura. Note que la levadura para nosotros siempre ha sido tipo de pecado. Eran tortas sin levadura lo que llevaba ese sacrificio de paz, pero de acción de gracias. Quiere decir que nosotros, hermanos amados, cuando presentamos cualquier clase de ofrenda al Señor, aunque sea un todas levantando nuestras manos, tenemos que estar seguros que no hay pecado, que nos hemos arrepentido. Sigo. Amasadas con aceite, debe haber unción. Dice amén. Aquí en este verso aparece 3 veces aceite. Y hojaldres sin levadura, sin pecado, untadas con aceite, con unción, y flor de harina frita con tortas amasadas con aceite. Pero el verso 13 pareciera que se contradijera, porque dice inmediatamente, con tortas de pan leudado. Bueno, en el verso 12 dice que sin levadura, pero en el verso 13 dice, con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. El verso 12 nos habla en figura del sacrificio de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin contaminación. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En él no hubo leudo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero en el verso 13 habla de aquellos que aún con leudo, porque hermano amado, ¿qué nos dice la primera epístola de Juan capítulo 1? Usted se la debe saber de memoria. Acompáñeme a la primera epístola de Juan capítulo número 1. Dice en el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero el verso 8 y 9 interesa mucho. Bueno, hagamos un paréntesis solo para que usted se anime como yo. ¿Ve usted ahí
No se ve mucho, ahí se ve mejor el tipo de bocinas que nos han cotizado. ¿Las logra ver? Gloria a Dios. Bueno, el que está ahí adelante no soy yo, ¿verdad? Porque está peludo. Es solamente la forma como los proveedores nos han indicado. Este tipo de bocinas, como puede ver, permiten calibrar en las diferentes formas, en los ángulos necesarios para que usted oiga bien aquí adelante, en medio y al fondo. Amén. ¿Lo logra ver? Gloria a Dios. Bueno, dejémoslo ahí. Solo es para que nos animemos. Si Dios permite, deseamos enganchar este equipo. Ellos están invitándonos a colocar un equipo sin compromiso, me dicen ellos. Así es la cosa, Minor. Sí, así es. Ellos lo vienen a instalar para que lo oigamos como una muestra. Bueno, oremos por eso, mis hermanos. Gloria a Dios. A mí me interesa que se escuche muy bien. Sigamos adelante. Estamos leyendo 1 de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, levadura, nos engañamos a nosotros mismos. Levíticos 7:13 está hablando de aquellos que vamos a tener una actitud de acción de gracias, pero que todavía hay leudo. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice que le hacemos a él mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el verso 9 nos indica cómo debemos de tratar con los pecados. Dice: si confesamos nuestros pecados, hermano, continuamente nosotros tenemos que estar confesando nuestros pecados delante del Señor. Amén. No es aquella idea del confesionario de ya sabe usted dónde, ¿no? No es esa la idea. Aunque en el contexto de la administración del alma hay necesidad de sacar cosas, pero eso es otra cosa. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya se ofreció como sacrificio por el pecado. El cordero sin mancha y sin contaminación, en un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la bendita gracia de Dios manifestada a nosotros. Y finalmente dice: y limpiarnos de toda maldad. Bueno, yo tengo que correr porque el tiempo avanza. Y ya vimos entonces que la ofrenda de acción de gracias en el Antiguo Testamento debe ser interpretado como principios para que nosotros podamos vivir en las actitudes necesarias que ya nos aclara el Nuevo Testamento a nosotros. Es interesante que esa ofrenda de paz, que también en el texto griego es shelem, no me interesa que a usted se le quede en esto, sino que lo que significa propiamente un retorno, una paga, un sacrificio voluntario de agradecimiento. Shelem. La ofrenda en el Antiguo Testamento de acción de gracias tenía que estar dentro del contexto de una ofrenda de paz. Y es interesantísimo cómo lo que significaba era un sacrificio voluntario de agradecimiento y se le definía como una ofrenda de paz. Aparte eran los sacrificios por el pecado, ahí también están especificados en el Levítico. Pero me gustó el significado de Shelem en un diccionario que dice: sacrificio por alianza o amistad. Así que cuando nosotros hacemos Shelem, es decir, traemos sacrificio de paz delante del Señor, que no solo se traduce en ofrendas, ya sea de dinero o de cosas, sino, ya le dije, de una actitud que levanta delante del Señor sus manos en agradecimiento. Nosotros estamos corroborando nuestra alianza con Dios, nuestra amistad con Dios. No sé si usted lo está entendiendo, hermano. Si lo está entendiendo, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo lo quiero llevar, hermano, porque el tiempo corre. Voy a tener que dejar algunas cosas acá porque si no, no voy a completar la idea. Y es que me di cuenta que
En el Nuevo Testamento, cuando se habla de acción de gracias, insisto, se habla más de una actitud. Y es en Primera de Corintios, si usted me acompaña ahora, capítulo 14. Todos conocemos que este capítulo es toda una enseñanza para ir normando los dones espirituales. Si usted quiere saber cómo deben de funcionar los dones espirituales, el hablar en lenguas, la interpretación, todo lo que debe ser una realidad en la iglesia, donde se nos dice a lo más 2 o 3. Usted lo puede ver en 1 Corintios 14, pero dentro de todo este contexto, es interesante que en el verso 13, dentro del contexto de los dones espirituales que hacen en cierta manera la liturgia de la iglesia, yo quiero decirle que a nosotros nos han robado palabras, la iglesia grandota. ¿Ya sabe a qué me refiero? Porque liturgia lo habla la iglesia grandota. Pero eso está en el texto griego, pero no la robaron. Entonces, gradualmente los ministros evangélicos fueron dejando de lado palabras que son importantes. Así que cuando yo menciono liturgia me refiero a lo que hacemos para Dios dentro del templo. Así que no voy a pensar que estoy oyendo a alguien raro, ¿verdad? Dice amén. Porque ahora voy a hablar de algo que hoy me sorprendí realmente de lo que encontré. Pero en 1 Corintios capítulo 14 y verso 13 dice, si usted lo tiene ya, dice, déjeme ver si es el verso 13, solo quiero leerlo en la versión Las Américas, ¿sí? 1 Corintios capítulo 14, verso número 13. Voy a ver si es el que estoy buscando, porque me parece que no es exactamente el que ando buscando. Vamos a ver. Creo que apunté mal el verso, porque este dice, por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar, pero es otra palabra la que estoy buscando. Déjeme ver acá. Dice, un momentito mis hermanos, por favor. Quiero ser muy exacto en lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Déjeme ver cuál es el verso exacto. Sí, es el 16, unos versos más adelante. ¿Lo lee conmigo? 14, número 16 dice, porque si bendices, pero está en el contexto de hablar en lenguas, uno de los dones que hacemos dentro del culto, pero también lo hacemos en casa, también lo hacemos en cualquier lado. Usted puede hablar lenguas en cualquier lado, pero note lo que dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Ya se dio cuenta que no solamente es algo que se hacía en el Antiguo Testamento, sino que ahora el apóstol Pablo, enseñando sobre los dones, y obviamente siendo un judío conocedor de lo que decía el Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos hace ver que dentro del culto de la iglesia, porque él escribe las epístolas que tienen que ver con lo que nosotros debemos hacer en el culto, está diciendo, miren, y tengo que hacer un poquito más de contexto para que entendamos, y por eso creo que quería arrancar desde el verso 13. Dice, por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Nosotros estamos acostumbrados aquí, y siempre me ha llamado la atención eso, porque tenemos de alguna manera que recuperar algunas cosas. Todos los que asistieron al IMSS Central, levánteme la mano los que asistieron al IMSS Central. Hay varias manos aquí, bastantes. Tengo buenos testigos. Ustedes recordarán que en muchas ocasiones se levantaba una lengua de aquel lado, pero la interpretación no la daba la misma persona. Aquí estamos muy acostumbrados a que se levanta el don de lenguas y la misma persona la interpreta. Y es posible, pero no debería de ser la norma.
Porque hay don de lenguas, pero también hay don de interpretación de lenguas. Y quise poner de testigos a aquellos que lo vivieron, porque era muy interesante y sobrenatural saber que allá se levantaba la lengua, en lengua extraña que no era interpretada, que no era entendida, pero la interpretación la recibía otro ungido o otra ungida. Pidamos al Señor que eso también se dé aquí. Gloria a Dios. Pero note, entonces dice el contexto, ahí en el verso 13 que estamos leyendo, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si se da la oportunidad de que el que recibe lenguas la puede interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Eso es en lengua. Pero oraré también con el entendimiento. Es oración en nuestro idioma. Así que usted puede orar en el espíritu, en lenguas, y también puede orar con el entendimiento en su idioma, en nuestro caso el español. Cantaré con el espíritu. Eso es canto en lenguas. Pero cantaré también con el entendimiento, como normalmente lo hacemos. Y ahí viene el verso 16 en ese contexto. Porque si bendices solo con el espíritu, es decir, solo en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, el que está a la par tuya, pero es un simple oyente, la pregunta que hace Pablo de parte de Dios es: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Quiere decir que dentro de nuestra oración en lenguas o nuestro canto en lenguas o en nuestro idioma, cuando aquí se define con el entendimiento, debe incluir acción de gracias. Hermano, tenemos que incorporar eso a nuestro culto. A usted le debe de nacer venir al templo no solo por el privilegio, hermano amado. Yo como pastor, que tengo que observarlo, porque dice que yo debo estar al cuidado de las ovejas. Entonces, cuando veo a los hermanos venir solo cuando tienen privilegio, me siento triste y me pongo a pensar cómo se sentirá Dios. Porque entonces uno puede pensar, bueno, ¿vienen por el privilegio o vienen por el Señor? Cada uno de ustedes hágase la pregunta, y los que están ahí también en la red. Porque a nosotros nos debe de nacer de lo más profundo de nuestro corazón un deseo de venir a darle gracias a Dios. ¿Me está entendiendo? Agradecer todos sus favores, agradecer su gracia infinita, agradecer todo lo que Él nos da. Hermanos, sin Él no seríamos absolutamente nada. Entonces, si a usted no le nace eso, preocúpese, porque puede tener una religioncita evangélica que lo hace venir a su iglesia evangélica. Pero nuestra relación con Dios debe ser más profunda. Nuestra relación con Dios, claro, usted me puede decir, hermano, pero yo puedo darle acción de gracias en casa. Sí, pero la Biblia dice: no dejen de congregarse. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Eso no lo dice el Antiguo Testamento. Eso lo dice el autor a los Hebreos cuando vio que en el primer siglo, a pesar de tener tan fresco todo lo que había sucedido con el Señor, su muerte, su resurrección, su ascensión, a pesar de que todavía estaban vivos los apóstoles del Cordero y los demás apóstoles que fueron surgiendo, a pesar de que todo eso estaba fresco y había testigos, algunos se dejaron de congregar y usaron los mismos argumentos que hoy usan. Es que en mi casa yo también puedo buscar a Dios. Entonces quedó escrito: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo sé que venir al templo ahora es un reto y es un aspecto más de fe, porque usted está pensando: ¿y si me contagio? Pero hermanos amados, Dios en su misericordia nos ha permitido congregarnos por 14 meses en medio de la pandemia.
Aleluya, y aquí estamos. Por misericordia de Dios. Claro, tomamos las precauciones necesarias porque, como dije al principio, tenemos que ser sensatos. Ahora, lo que más me impactó, porque este reloj como camina, ya mero lo tiro para que se pare, pero el reloj continúa, el horario sigue, fue el hecho de que esa palabra ahora en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, acción de gracias, me topé que es la palabra Eucaristía. Si ya le dije liturgia y ahora le digo Eucaristía, usted va a decir, solo le falta la sotana. Insisto, nos han robado palabras. Y obviamente la iglesia grandota usa esa palabra muy seguido. Y lo hace en relación con el rito de la Santa Cena, con la que ellos, creyendo que es una transustanciación, hermano, hoy trae usted palabras de domingo, es que es domingo. Pero para ellos la transustanciación es que el pan se vuelve literalmente el cuerpo de Cristo y el vino se vuelve literalmente la sangre de Cristo. Nosotros no creemos así, creemos en la consustanciación. Pero eso lo hablamos otro día de Santa Cena. Pero quiero hacerle énfasis y quiero llevarlo a Lucas porque es importante porque ellos hacen esa referencia. Y lo hacen basado en el hecho de lo que Lucas nos indica a nosotros en el capítulo 22 y verso número 19. ¿Lo tiene? Si no ha llegado, Lucas capítulo 22 y verso 19 dice, y habiendo tomado pan, lo voy a leer acá, y tomando el pan, se refiere a que el Señor, usted tiene que poner mucha atención, no puedo especificar todo esto porque es el tema amplio de la Santa Cena, pero el Señor primero participó de la Pascua judía. Eso lo ve usted en los contextos de los evangelios. Y después estableció lo que conocemos nosotros como la Cena del Señor. No como los mesiánicos lo unen como una sola cosa y por eso trasladan una mala doctrina. Dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, el verbo que ahí aparece es eucaristeo. Cuando el Señor dio gracias por el pan, lo que ahí aparece es eucaristeo, y es de ahí donde ellos transliteran la palabra Eucaristía para hacer mención de lo que ya le expliqué. Pero yo quiero venir a la palabra en sí. Eucaristía o el verbo eucaristeo significa acción de gracias. Y usted va a ver cómo, si me da unos minutos, se va a dar cuenta cómo nosotros tenemos que hacer Eucaristía continuamente. Es decir, dar gracias a Dios. Así que cuando usted, yo se lo voy a plantear aquí con la palabra, esté dando gracias por sus alimentos, cosa que los cristianos ya no quieren hacer. ¿Usted ha sentido esa presión interna cuando está con sus compañeros comiendo? ¿Sí? Vos espérate, yo voy a orar por mis alimentos. Y se le quedan viendo. ¿Y vos sos cristiano? Pues ni pareces. ¿Se detiene usted un ratito a dar gracias? Cuando usted está haciendo eso, usted está haciendo Eucaristía, dando gracias a Dios por sus alimentos. Entonces, hermano amado, nuestra actitud debe ser continua de dar gracias por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esa palabra viene
de una palabra, un prefijo eu, que significa bien. Eucaristía viene de la palabra gracia, charis. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Entonces, cuando usted hace Eucaristía, usted está agradeciendo por todos los favores que Dios ha hecho para su vida, que no merece, que no merecemos. Aleluya, gloria a Dios. Yo escribí aquí, esta es una palabra que no usamos mucho los evangélicos, porque la transliteración en nuestro lenguaje al español lo usa mucho la iglesia grandota. Pero ¿sabe qué significa Eucaristía? Gratitud. ¿Tiene usted gratitud porque está aquí en el culto? Mire, hermano, aquí hay hermanos que no vienen por miedo. Otros no vienen por transporte. Otros no vienen porque están enfermos. Lamentablemente todavía el COVID sigue haciendo daño. Y oramos por nuestros hermanos en el nombre de Jesús, que el Señor ponga su mano de sanidad sobre ellos. Pero usted tiene que darle gracias a Dios porque rompió el miedo. Y está aquí. Y se goza. Y alaba al Señor. Y aunque la mascarilla no lo permite, se ve que se goza y sonríe. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, fíjese que Eucaristía es un lenguaje de gratitud. Todo lo que usted diga en gratitud es Eucaristía. Pero es una gratitud a Dios y a la vez es un acto de adoración. Por eso cuando usted está adorando con sus manos levantadas, a mí me cuesta ahora levantar este hombro, porque por alguna razón me dañé el hombro. Parece que son tendones o algo. Estoy en terapia, pero en nombre de Jesús vamos a estar completamente sanos. Pero a pesar de eso hay que levantar las manos. ¿Cuántos recuerdan a mi pastor, el hermano Otto, que decía, si ya se cansó, incline sus brazos? ¿Se recuerda de eso? Es que, hermano, hay que recordar instrucciones, porque muchas veces él sabía qué tan importante era que nosotros estuviéramos levantando nuestras manos delante del Señor. Cuando hacemos eso, en hebreo es todá, pero aquí es Eucaristía. Tenga cuidado si se lo habla a un evangélico, porque va a decir, ya te fuiste a meter saber a dónde. Pero eso es lo que dice el texto griego. Así que podemos usar esa palabra, aunque expliquémosla. Amén. También significa gracia, gratitud, expresiones de agradecimiento. ¿Cómo podemos tener nosotros expresiones de agradecimiento, hermano? Yo creo que cuando uno da gracias por un favor que uno sabe que no merece, aún con los hombres, porque a veces los hombres nos hacen favores que no merecemos, nosotros tratamos de que toda nuestra forma corporal, pero especialmente nuestros ojos, nuestro rostro, le indique a la persona que quizá la vemos a los ojos, gracias. ¿Por qué no lo podemos hacer con Dios? ¿Por qué no tener esa actitud continua? Señor, gracias. Yo recuerdo a un hermano de allá del IMSS Central, un hermano que Dios usó mucho en la administración, en una buena época de la administración del alma. Él era ingeniero. Bueno, es porque creo que no ha muerto. Yo subí a las oficinas donde estaba el hermano Otto y ahí estaba él. Y le preguntaron por uno de sus hijos. Y a mí me desubicó cuando él dice, le doy gracias a Dios porque mi hijo tiene cáncer. Uy, Dios. Yo no entendí en ese momento. Pero él, a pesar del cáncer que tenía su hijo, le daba gracias a Dios. Eso es difícil. Pero no dice la Biblia que debemos de aprender a dar gracias a Dios en todo. Y en esta pandemia nos están poniendo a prueba.
para dar gracias a Dios en todo. Es una actitud interna de nuestro corazón. Segunda de Corintios, capítulo número 4, si usted me acompaña, es de los últimos versos que vamos a leer hoy. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso número 15 dice: porque todas estas cosas padecemos, hablando del sufrimiento del ministro, en este caso Pablo, por vosotros. ¿Con qué propósito? Para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias. Esta versión dice la acción de gracias, sobreabunde a gloria de Dios. Bueno, esta es una versión muy literal, pero déjeme leerla en la versión Las Américas, creo que es un poquito más clara. Lo vuelvo a leer. Porque todo esto por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos. El trabajo ministerial le trajo a Pablo grandes sufrimientos. Lea 1 Corintios 4 y lea 2 Corintios 4 y se dará cuenta todo lo que sufrió el apóstol Pablo por extender la obra de Dios en su tiempo. Entonces él dice, porque todo esto, su sufrimiento, es por amor a vosotros, para que la gracia que se esté extendiendo por medio de muchos haga que las Eucaristía, dice el original, se traduce acciones de gracias. Hermano, Dios anhela las acciones de gracias de su pueblo. El trabajo ministerial de Pablo era para que la gracia de Dios llegara a tantas personas que cuando conocen la gracia de Dios, el resultado normal es que dice, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Podríamos decir que Dios se alimenta de nuestras acciones de gracias. Yo quiero entender que nada de lo que nosotros hacemos en la iglesia, si no lo hacemos con esta actitud, es recibido por Dios. Hermanos amados, en toda iglesia local no es fácil servir, pero sirva con acción de gracias, y esa es la actitud correcta. Colosenses 4:2, creo que todavía tengo tiempo. Colosenses 4:2. Hace rato que está el rojo, pero no me han, ya hace rato que está el rojo. Sí me dicen por ahí. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Un elemento que tenemos que agregar a cada una de nuestras oraciones es darle gracias a Dios. Velando en oración, perseverando en oración, con acción de gracias. Señor, si tú me vas a llevar, yo te doy gracias, porque pronto te veré. ¿No cree que esa es la actitud correcta? Si me van a quitar el trabajo, te doy gracias porque me vas a dar uno mejor. Que esa sea nuestra actitud interna en nuestro corazón. Primera de Timoteo, muy rapidito, capítulo 4, verso 3. Note que en este contexto los religiosos iban a tratar de inhabilitar a los cristianos para que comieran ciertas cosas, como algunos ahora tratan de inhabilitar a los cristianos en estos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, prohibiendo casarse, 1 Timoteo 4:3, y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias, la palabra ahí es Eucaristía, participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. En este pasaje
nos recuerda que cada vez que nos pongan alimentos, oremos por ellos, dándole gracias a Dios. Y ahora, con lo de la pandemia, pues Señor, límpialos, santifícalos en el nombre de Jesús, y gracias porque me proveíste, aunque sea hasta mi tortilla con chile. Si eso es solo lo que hay en ese momento, porque todo lo creado por Dios es bueno, dice Pablo, de parte de Dios, y nada se debe de rechazar si se recibe con Eucaristía, con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Me despido con Efesios, capítulo número 5. Efesios, me parece que es el verso 17. Vamos a ver, donde dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Es el 20? Leemos el 19. Se pone de pie y lo leemos de pie. Y ya nos vamos. En todo este capítulo 5 de Efesios, el Señor está dando instrucciones a los hijos de la luz. ¿Cuántos hijos de la luz hay aquí? Ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero dentro de todas esas instrucciones dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y aquí viene la actitud correcta: dando siempre gracias por todo. Ahí está lo difícil, lo complicado de aceptar. Pero la actitud correcta es: Señor, tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de mi familia. Tú tienes el control de mi negocio. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú sabes mejor que yo, porque has permitido esto que no me gusta. Pero yo te doy gracias. Dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Estamos en las mejores manos, porque estamos en las manos de Él. Hagamos toda. ¿Cuántos levantan sus manos esta vez? Y le vamos a dar gracias a Dios por aquello que no hemos logrado aceptar y que tal vez nos está complicando. Yo no sé qué es lo que te está complicando, hermano, hermana, joven, señorita, hermanos que siguen esta transmisión, ahí donde están, pónganse de pie y levanten sus manos y demos gracias a Dios por todo. A Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y acuérdese que toda es adoración. Eucaristía es acción de gracias delante de la presencia del Señor. Lo más grande por lo cual debemos dar gracias es por nuestra salvación, por el sacrificio de Cristo en la cruz y por todo aquello que en este momento el Espíritu a usted le ponga por lo que debe de dar gracias, por cada favor, por cada cosa que el Señor ha hecho en su vida y en la mía. Señor, te damos gracias. Aleluya. No sé si el director sabe el canto. Gracias, Señor, por tu amor. ¿Lo podrán cantar?
Aleluya. Señor, por tu perdón. Démosle gracias al Señor con nuestras manos levantadas. Gracias, Señor, por la paz. Sí, Señor, aleluya. Que sin medida Tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Démosle gracias. Gracias, Señor, por la paz que sin medida tú nos das. Le decimos gracias. Dígaselo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por la paz que sin medida tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por la paz que sin medida tú nos das. Oh, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. por todos tus favores para nosotros, Gracias, Señor. que sin merecerlos, en base a tu amor, tú nos das. Gracias, Señor, por la paz que sin medida tú nos das. Padre, en esta hora nosotros venimos delante de ti con una profunda gratitud, levantando nuestras manos sin ira ni contienda, como dice tu palabra, porque de tales sacrificios ahora te agradas tú. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tengamos esta actitud. Cada día de nuestra vida que todavía peregrinemos en esta tierra, podamos hacer Eucaristía delante de ti, acción de gracias, expresiones de acción de gracias delante de tu presencia, porque a ti te lo debemos todo. Que eso permita que sea la base de nuestra comunión, porque sabemos que en la cena tú diste gracias al profetizar el sacrificio por medio del cual ibas a salvar a la humanidad, a todo aquel que creyera. Y nosotros, Señor, te damos gracias por ese sacrificio tan grande, por el perdón de nuestros pecados, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Permite, Señor, trasladar ese sentir a nuestros familiares, a los que aún no te conocen, Señor, para que podamos, Padre, como dice tu palabra, aumentar entre todos aquellos que experimenten la gracia tuya, aumentar en acción de gracias a Dios para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Llévanos con paz, con bendición. Sigue guardando nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensatos en todo lo que decidamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, hermanos, que los que están adelante, si me abren la puerta, por favor, hermano Juan Carlos, no sé si está abierta, deben estar abiertas las puertas de emergencia. Los que quieren salir rapidito, si tienen necesidad, lo pueden hacer
por delante, o van a salir los niños